Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda conferencia del día de hoy, denominada Desarrollo de Competencias, conducido por Rúbricas Analíticas. Dentro del programa de capacitación para docentes de Ingeniería de la Facultad, se focalizó la segunda conferencia de desarrollo de competencias, resultados del aprendizaje, Rúbricas Analíticas, programa de capacitación para docentes y cómo implementar el aprendizaje. Durante este año se desarrolló el webinar Guía Práctica de Diseño de Rúbricas Analíticas para evaluar competencias en ingeniería. Y en noviembre se presentará el repositorio de Rúbricas Analíticas. Desde esta última presentación del programa de capacitación, se focalizará en el desarrollo de competencias conducido por Rúbricas Analíticas. Se vincularán las tres etapas: determinación, desarrollo y evaluación de competencias, haciendo foco en el desarrollo de competencias en carreras de ingeniería mediante una estrategia de aprendizaje que vincula los resultados de aprendizaje con su evaluación mediante rúbricas analíticas. Analizaremos por último el impacto en términos de horas de dedicación del estudiante para el desarrollo de competencias a partir del concepto de créditos académicos. La conferencia estará disertada por el doctor Carlos Ney, doctor en Ciencias Informáticas de la Universidad Nacional de La Plata, vicedecano de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana, coordinador de posgrado y codirector del doctorado en Ciencias Informáticas de la Universidad Abierta Interamericana, profesor titular de grado y posgrado, investigador en el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática, área Desarrollo y Evaluación de Competencias. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, como recién acaba de comentar Patricia, el tema de hoy es desarrollo de competencias conducido por rúbricas analíticas. Puesto que, primeramente, quiero agradecer a la organización de Raíz de esta invitación. Para mí es importante estar acá, ya que hemos pasado por una actividad, donde con la INTA es uno de los congresos que están establecidos en la agenda que recién hizo Patricia respecto del programa de capacitación para docentes que venimos entendiendo dentro de la red. Este programa empezó informalmente antes de la fecha que establecida, porque consideramos oportuno comenzar a trabajar en capacitaciones internas respecto del tema de competencias que veíamos que iba a imponer el tema de los estándares, y creímos que la mejor forma de entenderlo es a partir de nuestra capacitación propia. Luego de eso, consideramos importante establecer algunos documentos que permitan entender el concepto de competencias desde la visión de lo que es el libro rojo, aportes para la implementación de un modelo de formación orientado a competencias que, resumidamente, es la interpretación que hacemos nosotros en términos de nuestra terminal del libro rojo de competencias. El año pasado, dentro del programa, en donde ya consideramos que era importante trabajar no solamente internamente con nuestros directores de carrera en la red, sino extender los programas a nuestros docentes, desarrollamos 2 webinars y un taller. Primero, conceptos generales sobre desarrollo de competencias. Segundo, conceptos generales sobre estructura de resultados de aprendizaje rúbrica, y después un taller interno. Estas actividades tuvieron mucha participación, no solamente interna, como inicialmente teníamos previsto, sino de otras redes de Argentina y de otras redes de Latinoamérica. Este año comenzamos con guía práctica de diseño de rúbricas analíticas para evaluar competencias, en el webinar que hicimos en agosto. Estamos desarrollando el segundo webinar. Ya ayer confirmamos dentro de la red el último webinar de este año, seguramente el último de este programa de capacitación, es la presentación del repositorio abierto de rúbricas analíticas. Toda esta información, todos estos webinars y todas las presentaciones, ustedes las pueden bajar de nuestra página de RECIP. Acá está el link,
Incluso esta presentación ya a partir de mañana o pasado también va a estar dentro de la página. Si queremos resumir en pocas palabras qué vamos a tratar en el webinar de hoy, lo podemos hacer a partir de esta pregunta disparadora. Y es cómo vinculamos los resultados de aprendizaje, su desarrollo y su evaluación. Hemos nosotros desarrollado hasta ahora resultados de aprendizaje en el webinar 1 y 2 del año pasado. También hemos desarrollado el concepto de evaluación de competencias, en particular utilizando rúbricas analíticas, y hoy estamos trabajando en el desarrollo de competencias con una propuesta determinada. Entonces, ¿cómo vinculamos estos tres componentes? Está claro que debe existir una vinculación. Los resultados de aprendizaje, el desarrollo de esos resultados de aprendizaje y esa evaluación de competencias, debe tener una vinculación entre sí. Eso se denomina, bueno, el webinar que estamos desarrollando ahora, ¿no? Esto se denomina alineamiento constructivo. Este término, como muchos de los términos que se utilizan en la pedagogía, zona de desarrollo próximo, bueno, qué sé yo, estos términos en general son medio confusos, que a veces cuando los empezamos a leer no entendemos bien de qué se trata. Vemos en realidad que en la práctica son conceptos muy simples. No sé por qué razón se complejiza en su definición, pero nosotros, el día de nosotros, por lo menos los docentes que trabajan en escuelas de ingeniería, no tenemos una formación de base pedagógica, pero sí trabajamos de docentes, y fácilmente interpretamos, una vez que estamos trabajando con estos conceptos, porque es nuestra práctica áulica lo que estamos haciendo. Está claro que la praxis es previa a la teoría. La teoría lo que hace es generalizar estos conceptos y proponerlos en alguna teoría mayor. Pero, en definitiva, estos términos son conceptos muy simples y muy lógicos. Vamos a ir por este camino. El alineamiento constructivo propone que los resultados de aprendizaje, las actividades de enseñanza y aprendizaje y la evaluación de competencias tengan un vínculo entre sí, que sean aspectos que se desarrollan de forma individual, menos aún de una forma secuencial. Entonces, cuando hablamos de alineamiento constructivo, estamos hablando que los resultados de aprendizaje que esperamos que nuestros estudiantes logren en estas carreras, las actividades de enseñanza y aprendizaje, ¿qué van a hacer nuestros estudiantes para alcanzar estos logros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y los medios de evaluación, ¿cómo los vamos a evaluar? Estén vinculados entre sí. Esa vinculación que nosotros proponemos, sospecharán, quizás o no, que lo haremos a partir del concepto de rúbricas analíticas. El nexo entre estos tres componentes para nosotros en nuestra propuesta van a ser las rúbricas analíticas. Este es el temario que vamos a desarrollar inicialmente. Vamos a hablar un poco sobre el tema de competencias. Después vamos a hablar un poco sobre resultados de aprendizaje y la diferencia que existe entre la matriz de competencias que utilizamos nosotros y la matriz de tributación, que está bastante difundida, pero esencialmente tiene algunas diferencias que es bueno resaltar. La matriz de tributación es la que ahora en general la mayoría está cargando en sus formularios, y es importante destacar las diferencias que existen entre estas dos propuestas. Después vamos a hablar sintéticamente, solamente estos aspectos de introducirnos en el tema del concepto de resultados de aprendizaje. Después, una breve descripción y repaso de temas que ya hemos visto, que son la evaluación de competencias, y después sí, desarrollo de competencias a partir de utilizar el desarrollo y la evaluación en lo que nosotros denominamos como título de la ponencia de hoy, desarrollo de competencias conducidas por rúbricas analíticas, que en definitiva
es nuestra propuesta del alineamiento constructivo. Y por último, me interesa particularmente introducir un concepto que todavía no está muy arraigado entre nosotros, y es determinar o tratar de determinar el tiempo destinado por el estudiante cuando nosotros hacemos propuestas metodológicas. Eso lo vamos a ver al final de la charla. Rápidamente haremos una primera presentación sobre el concepto de competencias, esto ya lo hemos visto. Esta forma de encarar el concepto de competencias, habíamos dicho que podemos pensar a la competencia como la intersección de saberes, el saber hacer, conocer y hacer, pero en particular para resolver problemas profesionales. Habíamos dicho en su momento que no alcanza solamente los saberes, no podemos trabajar en forma independiente los tres saberes, porque son básicamente recursos y carecen de valor, ¿sí? En tanto el profesional no logre articular o movilizar adecuadamente para resolver un problema profesional. Acá están, creo que, los componentes más importantes del concepto de competencia. Los saberes, ¿para qué vamos a utilizar esos saberes y en particular nosotros para resolver un problema profesional? Una definición de las tantas que hay: posee competencias profesionales quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes, los saberes, necesarios para ejercer una profesión en forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar con su entorno profesional y la organización del trabajo. Otro aspecto que también resaltamos en su momento es que las competencias como tales son invisibles y solamente nosotros podemos observarlas a partir justamente de su desempeño observable. Y es eso lo que nosotros evaluamos. Las habilidades, conocimientos, lo que expresa, pero no aquellos temas menos visibles como son los motivos, los rasgos, el autoconcepto. Vamos a recordar algunas cuestiones que ya desarrollamos en los dos webinars del año pasado, que es el de matriz de competencias. Hablamos de matriz de competencias y vimos que era una estructura bastante simple, donde por un lado teníamos las competencias de egresos, en términos de competencias genéricas y específicas, y por otro lado teníamos las asignaturas, o en general espacios curriculares, que es un poco más amplio el concepto que asignatura. La intersección entre la asignatura y la competencia capacidad, nosotros determinamos un nivel de dominio. El nivel de dominio es el nivel de autonomía con el cual vamos a desarrollar esa competencia. Y también, implícitamente, vemos que en esa intersección entre la asignatura y la competencia y capacidad, están los resultados de aprendizaje, que en definitiva, los resultados de aprendizaje es la forma en que nosotros, desde cada asignatura, resolvemos las competencias, desarrollamos esas competencias en los diferentes niveles de dominio conforme pasa el tiempo y vaya incrementándose la autonomía del estudiante. ¿Para qué sirve la matriz de competencia? Permite ver qué pasa, qué asignaturas, cuáles son las asignaturas que permiten resolver o desarrollar las competencias de nuestro perfil de estudio. Es una visión muy rápida que nos da la posibilidad de entender, por un lado, si hay asignaturas que tienen un alto compromiso en cuanto a las competencias que debe desarrollar, y por otro lado, si existen competencias que no están contempladas en su desarrollo por otras asignaturas. La matriz de tributación, que es una matriz que se usa mucho, que se conoce, no es exactamente lo mismo que lo que nosotros planteamos. Si bien estructuralmente tiene las mismas características, dice que la matriz es estable. Tenemos competencias genéricas y específicas por un lado, y por otro lado tenemos las asignaturas. Lo que se plantea acá es el nivel de tributación. Es el nivel de tributación, a diferencia del nivel de dominio, es el grado de contribución relativa de las asignaturas al desarrollo de una o más competencias. Y los valores son 0, no aporta nada; 1, da cuenta de alguna parte de la competencia, sirve de fundamento; 2, sirve de medio, fundamento o relación próxima a esta competencia; y 3 es el número más alto, aporta
tributa completamente a esta competencia. Ahora, este es un ejemplo del trabajo que entiendo que es el que originalmente impuso este concepto, que está acá. Ustedes van a tener abajo la bibliografía de todo lo que estamos viendo nosotros, que la pueden recuperar y pueden ampliar cuando ustedes quieran. Este ejemplo de matriz de competencia establece en una planilla todo esto que nosotros planteamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El nivel de dominio, habíamos dicho, que en nuestro caso puede ser 1, 2 y 3, da cuenta del nivel de complejidad, integración y autonomía con el cual vamos a desarrollar la competencia conforme pase el tiempo a lo largo del plan de estudio. Por otro lado, el nivel de tributación es otra mirada, da cuenta de cómo esa asignatura, mucho, poco o nada, aporta a esa competencia. Para resumir este concepto, vemos que cuando hablamos de matriz de competencias, el nivel de dominio está centrado en el estudiante. En cambio, cuando hablamos de matriz de tributación, acá estamos centrándonos en la asignatura o actividad curricular. Es diferente, son visiones distintas de lo mismo. Ustedes normalmente van a aplicar, porque está prescrito así en el formulario CONIAU, la necesidad de hacer algo parecido a una matriz de competencia, aunque no está presentado en estos términos, pero en definitiva es eso, y nosotros, desde nuestra propuesta, utilizamos la matriz de competencia porque nos permite la identificación de cuáles son las asignaturas que van a ser desarrolladas por cuáles son las asignaturas que van a desarrollar diferentes competencias y en qué nivel de complejidad que nos va a permitir después el desarrollo de los resultados de aprendizaje. Y esto ya lo hemos visto en Siena. ¿Para qué sirve entonces? ¿Qué representa la matriz de competencia? Para cada competencia del perfil de egreso, los niveles de dominio de cada componente a ser desarrollado en los diferentes espacios curriculares. Implica, como dijimos recién, el aporte de los resultados de aprendizaje de las asignaturas a las competencias. Entonces, la matriz de competencias permite analizar y visualizar rápidamente cómo las competencias son desarrolladas a lo largo de la carrera por las diferentes asignaturas con diferentes niveles de dominio que van variando de 1 a 3, desde una primera aproximación por un valor 1, esto es, en los primeros años entendemos un bajo nivel de autonomía y en la complejidad de los trabajos que van a desarrollar, hasta llegar todos a un nivel 3, que se establece el máximo nivel de autonomía y complejidad en las actividades que se desarrollan. Resultado del aprendizaje, también lo hemos visto en los webinars del año pasado, habíamos comentado que una definición de resultados de aprendizaje son formulaciones de lo que los estudiantes deben conocer, ser capaces de hacer o demostrar al concluir un trayecto formativo. Esto puede ser módulo, enumerado, periodo, etc. ¿Por qué trabajamos con resultados de aprendizaje? Si ya antes estábamos hablando de competencias y el perfil de egreso está planteado en términos de competencias, porque las competencias están descritas de un formato muy general. Entonces, lo que hacemos nosotros es, esas competencias, que en general no son muchas las que determinan el perfil de egreso, las descomponemos en un conjunto de competencias más simples, que son básicamente los resultados de aprendizaje, donde ya sabemos cómo en cada una de las asignaturas, cuáles son las que se comprometen a desarrollarlas, pero en casos concretos. La escritura, ustedes ya la conocen, cómo se escribe un resultado de aprendizaje, verbo, objeto de conocimiento, finalidad y condición de referencia. Y acá vemos la primera aplicación concreta de por qué utilizamos una matriz de competencias para el desarrollo de resultados de aprendizaje. Acá estamos viendo que hay un proceso de escritura que parte de la matriz de competencias, donde se identifica la competencia, la capacidad, el nivel de dominio, luego a la asignatura que ya estaba establecida anteriormente, que le corresponde desarrollar esa competencia, identificamos dentro de esa asignatura el objeto de conocimiento, el verbo, la finalidad
cuáles son los saberes implicados. Este es el proceso que vimos anteriormente. Y acá observamos de qué manera hacemos jugar los niveles de dominio vinculados con la taxonomía de Bloom, que nos permite, en función de aquellos, determinar cuál es el verbo más adecuado para la escritura de los resultados de aprendizaje. Es un ejemplo claro de qué manera nosotros utilizamos la matriz de competencia, cosa que no podríamos hacer con la matriz de tributación, porque tiene otro objetivo en la determinación de los verbos cuando yo estoy escribiendo resultados de aprendizaje. Evaluación de competencias, esto lo vimos hace poco, vamos a pasar muy rápido. Habíamos dicho, nosotros consideramos que las rúbricas analíticas son una herramienta interesante, y no solamente para evaluar competencias, sino como estrategia de aprendizaje. Recordemos que tiene una estructura muy simple, los elementos sobre los que se basa la evaluación de competencias, los indicadores, los niveles de logro y los descriptores. En particular, estos descriptores, nosotros, con el grupo de trabajo que estamos desarrollando, acá están tres de los que nos acompañan, hemos establecido criterios mucho más explícitos y desambiguados que nos permiten determinar claramente cuándo un criterio de evaluación se cumple o no se cumple. Por supuesto que las rúbricas no son la única herramienta para evaluar competencias, pero sin duda hay amplia bibliografía que respalda el uso de rúbricas para evaluar competencias. Y en nuestro sentido, en nuestra visión de las rúbricas, no solamente para evaluar competencias, sino que es una herramienta que se adecua perfectamente al alineamiento constructivo que vimos al inicio de la charla. Y bueno, cuando usamos rúbricas analíticas, principalmente cuando el estudiante precisa un proceso de retroalimentación claro, no verbal, no subjetivo. Ese es el uso que nosotros planteamos en la rúbrica. ¿Dónde podemos usar rúbricas analíticas? En muchos casos. Resolución de problemas, producciones escritas, etcétera, etcétera, etcétera. Un uso también muy interesante que nos permite la rúbrica analítica es la evaluación 360, esa mirada 360 grados que permite no solamente la heteroevaluación, que es lo que normalmente los docentes hacemos, evaluar a nuestros estudiantes, sino la autoevaluación y la coevaluación, pero con criterios claros, explícitos. Quizás esa sea la mayor ventaja de la rúbrica. La estructura que ya hemos visto en su momento, que vamos a repasar un poco el 23 de noviembre cuando presentemos el repositorio de rúbricas analíticas, en esencia es similar a las rúbricas tradicionales, pero se diferencia sustantivamente por la forma en que nosotros proponemos la construcción de los descriptores, en un modelo bastante claro, quizás laborioso en cuanto a su factura, por esas razones que estamos proponiendo este repositorio de rúbricas que nos permite compartir el esfuerzo, poder utilizar las rúbricas que hagamos. Esto lo vamos a ver el 23 de noviembre. También el primer webinar de este año establecimos un algoritmo que nos permite identificar cuáles son los pasos a seguir, pero la herramienta que estamos desarrollando también contempla en su desarrollo estos pasos en forma explícita, y también vamos a charlar un poco sobre cómo es el uso de esta herramienta, que vamos a mostrar una versión mejorada de la que anteriormente se hizo, conjuntamente con el repositorio y la forma de utilizar las rúbricas con grupos de alumnos en el proceso de desarrollo y evaluación de rúbricas, este concepto de alineamiento conceptual. Esto, vuelvo a rescatar, nuestra visión del uso de la rúbrica no se limita a la evaluación. La evaluación es una consecuencia, menos aún la evaluación sumativa. No nos interesa la rúbrica para poner una nota, y seguramente para la evaluación formativa, pero en particular nosotros proponemos que el uso de la rúbrica no sea un instrumento que se utilice a posteriori del desarrollo de algún trabajo, sino justamente lo contrario, tomar a las rúbricas y criterios para tomarlo en consideración para la construcción. Esto es lo que nosotros denominamos
aprendizaje conducido por rúbricas, que es justamente parte de lo que vamos a charlar hoy en el trabajo. Vamos ahora, sí, ya al desarrollo de competencias. Tenemos que comenzar con algunos temas previos, como por ejemplo, vamos a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a charlar, ya lo hemos visto en su momento, pero no hemos hablado mucho sobre cómo se arma el concepto de secuencia didáctica, cómo diseñar una matriz de secuencia didáctica por competencias. Por supuesto que no es la única forma de hacerlo, ni mucho menos, sino solamente es una propuesta. Y vamos a introducir el concepto de carga de trabajo, que después al final lo vamos a desarrollar, no con mucho detalle, porque no es el foco de la charla de hoy, pero sí para dejar en evidencia un tema que van a ver que va a tocar de cerca porque es algo que nos pasa a todos, ¿no? La baja graduación. Modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes que nada, les recomiendo el libro que está ahí abajo, que es Modalidades de enseñanza centrada en el desarrollo de competencias. El libro lo buscan en internet, está de libre acceso, es muy completo, ahora van a ver cuál es la utilidad de este libro. Pero bueno, en este libro lo que se plantea es que tomando el centro de las competencias, los métodos y modalidades del desarrollo de competencias y la evaluación de competencias tienen que tener un vínculo, tienen que tener una lógica. Y eso es lo que en definitiva se llama también alineamiento constructivo. Es otra forma de pensarlo, pero es lo mismo. Es entender que no solamente tenemos que definir las competencias, desarrollarlas y evaluarlas, sino que estos tres elementos están íntimamente vinculados. Vuelvo, para nosotros la rúbrica es el nexo que permite vincular claramente estos tres componentes. Entonces, la planificación didáctica, porque nosotros de facto hacemos cosas y eso implica implícitamente una planificación, pero tiene que ser pensada previamente. Entonces, la planificación didáctica de una asignatura requiere exponer secuencialmente todo el conjunto de actividades y tareas a realizar para tutorizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Este es el concepto de secuencia didáctica que vamos a desarrollar. El reto es diseñar unas modalidades y metodologías de trabajo del profesor y de los estudiantes que sean adecuados para conseguir las competencias que se proponen. Esto es modalidades y metodologías del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de modalidades, estamos hablando de clases teóricas, clases prácticas, clases presenciales, clases no presenciales. Cuando hablamos de métodos, objetivo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, modalidades organizativas, trabajo en grupos, trabajo autónomo. Acá yo voy a rescatar este libro que les recomiendo porque esto acá sintéticamente está sumamente detallado. Algunos componentes de modalidades que después van a ser utilizados en la secuencia didáctica. Por ejemplo, clases teóricas, clases prácticas, tutorías, estudio y trabajo en grupo, estudio y trabajo autónomo individual. En cuanto a métodos de enseñanza, clase magistral, resolución de problemas y ejercicios, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje colaborativo. En cuanto a las modalidades, clases teóricas, clases prácticas, tutorías, trabajos en grupo, trabajo autónomo. Vean la amplia variedad e incluso la combinación de todo esto. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Tenemos que salir de nuestra zona de confort. En general uno siempre hace lo mismo porque está cómodo en lo que hace. Pero hay muchas posibilidades y acá nos abre un abanico importante de posibilidades y el concepto de secuencia didáctica nos permite pensar en qué otras formas yo puedo utilizar para mejorar esas actividades de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué es una secuencia didáctica? Un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas considerando una serie de recursos. ¿Cuáles son los componentes de la secuencia didáctica por competencia? Una situación problemática. Debe haber un problema relevante de contexto.
un problema concreto. Después, una competencia a formar, o las competencias que yo voy a formar, actividades de aprendizaje y de mediación de enseñanza. Por otro lado, por supuesto, la evaluación, y criterios claros de evaluación, estoy hablando de los componentes de una secuencia didáctica. Los recursos, yo debo tener recursos para trabajar un proceso de metacognición, que el estudiante sea consciente de la forma en que está aprendiendo. Ya hemos visto esto en algún momento, lo traigo acá, pero lo vamos a... Ustedes recuerdan, esto lo recordarán, nosotros tenemos implícitamente una secuencia didáctica cuando decimos, bueno, tenemos un resultado de aprendizaje, tenemos una serie de actividades de aprendizaje, como por ejemplo, desarrollo de contenidos, mediante aula invertida, desarrollo de ejercitación, tenemos evaluación. Habíamos dicho que aspectos de la competencia estoy desarrollando, por lo que estamos viendo acá, podemos hablar de saber conocer, saber hacer, saber ser. Y en particular en la resolución de un problema ingenieril. Vemos que estamos cubriendo todas las etapas de la definición de competencias, en donde, por otro lado, contemplamos resultados de aprendizaje, actividades de aprendizaje y evaluación. Estos tres componentes vinculados hablan del alineamiento constructivo. ¿Cómo diseñar una matriz de secuencia didáctica por competencias? Este es un modelo. Algo en algún momento hemos mostrado, ahora lo desarrollamos un poco más. Por un lado tenemos los resultados de aprendizaje, la unidad, el tema, las estrategias, las semanas, la secuencia, si es sincrónico, asincrónico y la duración. Vayamos a un ejemplo concreto. Perdón, antes que eso, vemos que todo lo que está acá es lo que yo les mostré anteriormente que he elegido de ese conjunto importante de modalidades, métodos de enseñanza y modalidades organizativas. Hay una combinación que va a estar relacionada con nuestros gustos, con las características del trabajo que yo quiero hacer, pero bueno, tenemos una importante cantidad de elementos a combinar para armar una secuencia didáctica. Veamos un ejemplo concreto. Estamos hablando de un resultado de aprendizaje, una unidad, un tema. Tenemos todas las estrategias didácticas que uso en la medida en que yo considere necesario, y como hablamos de secuencia, hay un orden. Por ejemplo, comenzamos con aula invertida, es la primera actividad, que la realizo en forma sincrónica y que le asigno 2 horas de duración. Seguimos con el método expositivo, el docente, de manera presencial, en lo que estimamos 1 hora de duración, presenta el tema. La tercera parte es, hay un trabajo sincrónico, en un trabajo colaborativo, con una presentación oral en culminación. Hay un trabajo asincrónico que hacen los estudiantes, y esto tiene una duración estimada de 3 horas. Por lo tanto, la primera semana estarían usando 6 horas. La segunda semana, que vimos acá, 3 del 4, continuamos con los problemas, resolución de problemas, estimamos 1 hora. Después hay un aprendizaje basado en problemas. El docente presenta un problema que se resuelve, un problema que integra todo lo anterior, con una duración de 2,5 horas. Después hay una devolución de la resolución del problema por parte del docente, que estimamos tarda media hora. Y después, para finalizar, hay un trabajo que es asincrónico, de auto y coevaluación, que estimamos 3 horas. Por lo tanto, tenemos 13 horas de trabajo. Esta es la explicación más pormenorizada de las actividades que se relacionan. Este ejemplo de secuencia didáctica se combina con lo que vamos a ver después. Este ejemplo es el último que vamos a ver cuando veamos desarrollo de competencias conducido por Rubin. No me voy a detener en este ejemplo porque ya lo dije anteriormente y ustedes también lo pueden ver. Y vamos a comenzar de a poquito a ver el tema de carga de trabajo. Habíamos dicho que la primera semana
y va a haber 4 horas de trabajo sincrónico más 2 horas de trabajo asincrónico, y la segunda semana pasamos a 7 horas. Por lo tanto, este trabajo para nosotros, para el alumno implica una carga de 13 horas. En 2 semanas, nosotros estimamos que este resultado de aprendizaje, a partir de esta serie de actividades con sus evaluaciones asociadas, le implica al alumno dedicarle 13 horas, una asignatura en 2 semanas. Muchas más actividades. Ahora sí vayamos al desarrollo de competencias conducidas por rúbricas analíticas. Vinculamos acá muchos de los aspectos que ya hemos tratado en temas anteriores, por ejemplo, matriz de competencias, resultados de aprendizaje, secuencia didáctica, rúbricas analíticas, criterios de evaluación, etcétera, etcétera. Los sistemas de evaluación guían el aprendizaje del estudiante. Por eso estábamos hablando de diseño de competencias conducidas por rúbricas analíticas, porque vemos que planteamos que los sistemas de evaluación son los que guían al aprendizaje. En una evaluación alineada con las competencias, resulta necesario definir para cada una de ellas los niveles de logro o desempeño que se consideren adecuados. La evaluación orienta y motiva el aprendizaje del estudiante y la propia enseñanza. Vamos ahora al desarrollo. Partimos de la matriz de competencias, donde identificamos para una competencia y para una asignatura en particular una serie de resultados de aprendizaje. Tomemos un resultado de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje se asocian a un conjunto de rúbricas. Estamos hablando de un modelo ideal. Una rúbrica tiene un conjunto de criterios de evaluación. Acá asignamos para cada uno de los criterios de evaluación un trabajo práctico. Este trabajo práctico se integra en un trabajo práctico integrador que se evalúa con rúbricas analíticas en un proceso de auto, co y heteroevaluación. Partimos de una asignatura, partimos de los resultados de aprendizaje, de la rúbrica asociada, de los criterios de evaluación, asociamos a cada criterio de evaluación un trabajo práctico. Después tenemos que integrar todo en un trabajo práctico integrador, que se evalúa con una rúbrica analítica que, por supuesto, ya sospecharán que los criterios particulares de esta rúbrica analítica son los criterios de evaluación que estamos utilizando para los trabajos prácticos. Entonces, ¿cómo vinculamos el concepto de secuencia didáctica con la propuesta que estamos haciendo? La situación problemática, el problema de contexto es el trabajo práctico integrador. La competencia formal es el resultado de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son los trabajos prácticos y las actividades de evaluación son los criterios de evaluación. Sinteticemos esto. La idea es descomponer cada uno de los trabajos, pensar en un conjunto de trabajos prácticos que asociamos a cada uno de los criterios de evaluación. Descomponemos el problema en una serie de trabajos prácticos con sus criterios de evaluación asociados y los integramos después en un trabajo práctico integrador con la rúbrica analítica, que es la que permite su evaluación. Entonces, ¿cómo es el proceso que planteamos? Primero, identificamos una asignatura y el resultado de aprendizaje y la rúbrica asociada. Dividimos el tema o problema que queremos resolver en un conjunto de dimensiones, las mismas dimensiones que hemos planteado en su momento para la rúbrica. Para cada criterio de evaluación realizamos un trabajo práctico asociado y después la sumatoria de estos trabajos prácticos constituirían el trabajo práctico integrador. Vamos a un ejemplo. Comenzamos con la identificación. Pensemos en una asignatura de segundo año, segundo cuatrimestre, con 80 horas presenciales, con un resultado de aprendizaje y la rúbrica asociada. Pensemos en la descomposición y utilizamos como descomposición la misma descomposición que utilizamos nosotros
cuando desarrollamos la rúbrica analítica asociada a este resultado de aprendizaje. De modo tal que ahora, para cada uno de los criterios de evaluación, que está nombrado anteriormente, que está acá establecido, presentamos un trabajo práctico cuyo criterio de evaluación sea justamente el criterio de evaluación de la rúbrica, ya está hecho. Entonces, ¿cuál sería el trabajo práctico? Utilizando una herramienta case y busque un diagrama con 4 clases respetando los criterios de elegibilidad establecidos. Otro ejemplo. Vamos a el segundo criterio de evaluación. Tenemos explícitamente establecido cuáles son los criterios en los términos que ya hemos en su momento detallado, y hacemos una propuesta de un trabajo práctico que dé cuenta de la utilización de este criterio, utilizando una herramienta case y busque un diagrama de clases, estableciendo relaciones de composición y agregación, respetando los criterios establecidos, describa un problema básico que podría ser resuelto por el modelo. Esto seguimos en todos, no voy a extenderme con esto, porque en definitiva es más de lo mismo, pero la idea es hacer una serie de trabajos prácticos asociados a los criterios de evaluación de la rúbrica para que al final se integren en un trabajo práctico integrador, o sea, empezar la descomposición. Descomponemos el problema en sus partes y los tratamos de manera individual, con ejercitación concreta y con criterios de evaluación concretos, que son aquellos que establecimos en las rúbricas analíticas, para después integrarlos todos en un problema concreto que se resuelve un problema integrador que también se resuelve con las rúbricas analíticas. Esa es la idea básica que ustedes verán que es muy simple, que vincula todos los elementos en este concepto del cual partimos, que es el alineamiento constructivo, porque está vinculando los resultados de aprendizaje con el desarrollo de las competencias y con la evaluación de las competencias, tomando como anexo las rúbricas. Acá tenemos otros ejemplos que no están totalmente desarrollados, pero que para que vean que son aplicables a cualquier ámbito. Habíamos hablado en su momento en rúbrica de presentación oral. Acá tenemos la forma en que descomponemos. Por ejemplo, el trabajo práctico integrador podría ser exposición de un trabajo práctico. Y uno de los trabajos prácticos podría ser realizar una actividad que deje en evidencia en particular el uso del vocabulario técnico. Por ejemplo, rúbrica de trabajo colaborativo. El trabajo práctico integrador puede ser desarrollar un trabajo práctico grupal. Para no comenzar directamente con el trabajo práctico, hacemos esa descomposición. Por ejemplo, plantear una actividad que deje en evidencia la distribución de actividades y la participación en un trabajo colaborativo. Acá es importante también dejar en claro, y estos dos ejemplos creo que lo dejan más en evidencia, pero lo vamos a expresar directamente, que cuando hablamos de competencias genéricas, estas también hay que desarrollarlas. No tenemos que asumirlas o solamente evaluarlas, hay que desarrollarlas. Entonces, de la misma manera que desarrollamos y evaluamos las competencias específicas, también tenemos que hacerlo por las competencias genéricas. Otro ejemplo, rúbrica de programación orientada a objetos, el trabajo práctico, por ejemplo, la codificación de un problema, una actividad que deje en evidencia la reutilización de código. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. Bueno, la genérica, ponele, trabajar en grupo y desarrollar. ¿Cómo les enseña a trabajar en grupo? Por supuesto que las competencias blandas no son tan fáciles de desarrollar. No está dentro de esta charla cómo desarrollar competencias blandas. Yo lo único que quise dejar en claro es que, como cualquier otra competencia, también hay que desarrollarla y evaluar. Porque en general, cuando se plantean las competencias blandas, se dan por asumidas y en el mejor de los casos se evalúan. ¿Por qué? Porque las competencias blandas no tienen contenidos, como nosotros estamos acostumbrados a desarrollar.
Seguramente va a haber un ámbito en donde podamos tocar ese tema, pero no es específicamente el área. Bien, esto con muchos ejemplos, diseño de caso de pruebas, etc. Bueno, para ir cerrando en los términos establecidos, es una hora de charla y dar lugar, si es que corresponde a algún tipo de pregunta, vamos a trabajar en el último punto que me parece interesante destacar, que es el tiempo destinado por el estudiante. Nosotros, como docentes, a veces pensamos que nuestra asignatura es la única y el alumno sufre eso, ¿no? Entonces tenemos que llegar a un acuerdo, como en algún momento también llegamos a un acuerdo cuando hablamos de ruta. Pero contextualicemos un poco. Si me permiten esta alegoría, y la pregunta, ¿por qué los estudiantes de ingeniería no se gradúan en 5 años? Eso lo sabemos. Estamos poniendo el carro delante del caballo. Alguien en algún momento dijo, todos dijimos que estaba bien, que el estudiante de ingeniería se tiene que recibir en 5 años. Y como no se recibe en 5 años, la culpa es nuestra. Porque nosotros somos los responsables. No sé si la culpa, al menos somos los responsables. Partimos, yo no digo de una falacia, pero de algo que alguien dijo en algún momento, pero que la práctica dice que no es así. Esta es la cantidad de ingresantes. Estos datos son los últimos que conseguí. No sé si hay datos más actualizados, pero a efectos de lo que queremos mostrar, yo creo que es válido. Esta es la cantidad de ingresantes, tanto de estudiantes que estudian en universidades estatales o de gestión privada, estudiantes de ingeniería. Una cantidad importante. ¿Qué es la tendencia? Dice que va bajando. Yo no sé cuáles son los últimos valores. Creo que últimamente está subiendo. Pero eso no es lo importante, o sí es importante que mucha gente estudie carreras de informática. Lo importante es lo que va a pasar después. Y lo que yo decía es lo siguiente. Ahora, los estándares dicen 3.600 horas en 5 años. Nadie tiene 3.600 horas. No creo que haya una carrera que tenga menos de 4.000 horas. No creo. Pero bueno, pensemos en 3.600 horas. ¿Eso qué implica? En 5 años son 720 horas por año, pensando en cuatrimestres de 6 semanas son 22,5 horas por semana, 4,5 horas por día presencial. Supongamos que cada hora presencial los estudiantes tienen que trabajar en sus actividades académicas, trabajos prácticos, leer, buscar. Pongamos que es la mitad del tiempo. O sea que tiene entre 6 y 7 horas por día, si pensamos las 4,5 más 2,5, lo que fuere, entre 6 y 7 horas por día. Los estudiantes de informática, yo no sé bien la realidad en el interior del país. En Buenos Aires no hay duda, calculo que en las grandes ciudades debe pasar eso. Estimo que acá también, porque informática no hace falta vivir en un lugar determinado. Esto nos da, le estamos exigiendo a un estudiante entre 14 y 15 horas por día de estudio. No, de estudio de trabajo. Sin considerar que el estudiante también es una persona que tiene otras necesidades, que tiene que hacer otras cosas, además de trabajar y estudiar. Ahora, como partimos de esto, pasa lo siguiente. Estos son datos también tomados que no están actualizados, porque por lo menos son los últimos que hay, pero insisto, efectos prácticos es lo mismo. Esto no es tasa de graduación, porque la tasa de graduación es por corte. Esto lo que dice es cantidad de ingresantes por año, cantidad de egresados por año. Y la relación es entre el 13 y el 17%. Si entran 100 personas en un año, ese mismo año, es otra corte, está claro eso. Se reciben menos de 20. Y la gestión privada un poco mejor, pero muy bajo. Entonces, partimos de supuestos que no son ciertos. Esto está claro. Pero esto no solamente pasa en las carreras de informática, esto pasa en las carreras de ingeniería. Esto es de Confredi, esto lo muestra Confredi.
20% de algo parecido a una tasa de graduación. No es tasa de graduación. Ustedes sabrán, los que gestionan carreras, cuál es la tasa real, pero sabemos que un estudiante 8 o 10 años para recibirse. Y eso, algo está mal. Entonces, si hablamos de resultados de aprendizaje, si pensamos en una educación centrada en el estudiante, debemos empezar a considerar el esfuerzo. Una forma concreta de pensar en un aprendizaje centrado en el estudiante es también pensar en cuánto tiempo le estamos exigiendo a él para que complete las actividades que permitan el desarrollo de sus competencias. Y acá entra en juego un concepto que es el de crédito académico, que nosotros acá todavía no lo implementamos. Vamos a hacer alguna referencia, alguna experiencia que hemos tenido, no muy exitosa, pero bueno, el concepto de crédito académico, que inicialmente fue pensado como un concepto de movilidad académica en la Comunidad Económica Europea a partir del proceso de Bolonia, ya venía de antes, pero querían establecer un parámetro común de cambio para ver si alguien se iba a otra universidad y cuando volvía, ¿qué le reconocíamos? Este es el origen. Como todos estos conceptos, al final se amplían y sirven para muchas otras cosas. Entonces, cuando se habla de crédito académico, dicen, es la valoración del volumen de trabajo del estudiante, las horas de dedicación. Y ahí incluye todo. Clases, seminarios, proyectos, trabajos prácticos. Y ellos plantean una base de 60 créditos académicos. Para un año, 60 créditos académicos. Para un cuatrimestre, 30, lo mismo, ¿no? Y también plantean una distribución o una estructura de su carrera muy diferente a la nuestra. Primero, que cuando hablamos de créditos académicos, ellos consideran, cuando establecen estos valores, que el estudiante solamente estudia. El modelo nuestro no es el modelo de ellos. Yo estoy averiguando, hay ciertas posibilidades de considerar a aquellos estudiantes que trabajan y estudian, pero me dijeron que son los menos, y se les exige menos. Por supuesto que exigirle menos, y no quiero bajar la calidad, aumenta la cantidad de tiempo para recibirte. Ellos lo consideran, pero ellos hablan de estudiantes de tiempo completo. Lo único que hacen es estudiar. No es nuestro modelo, lejísimo de ser nuestro modelo. Una carrera de grado, rápidamente, 3 años, un máster, 1 año y medio, 2 años y medio, un doctorado. Y ellos les exigen que lo hagan en estos términos. ¿Por qué? Porque la gente que estudia se dedica a estudiar. Y ahí no hay mayores inconvenientes. Ahora, ¿cuánto equivale un crédito académico? Entre 1.500 y 1.800 horas por año. Esto y el crédito varía entre 25 y 30 horas. O sea, 60 créditos, entre 25 y 30 horas da entre 1.500 y 1.800 horas. Ese es lo que se considera que es el tiempo que el estudiante va a dedicar en un año. Distribuido como corresponde. De esas horas, solo una parte presencial. Más o menos 10 horas de un crédito de 30 horas, 10 serían presenciales, 30 horas, 20 horas serían no presenciales de trabajo autogestivo que se considera como parte del trabajo. No importa que esté enfrente del docente, el trabajo autogestivo se lo considera como tal y es parte del crédito académico. ¿Cómo se asignan los créditos académicos? Ustedes habrán visto que asignaturas tienen un crédito, un determinado. Esta asignatura vale 6 créditos, esta asignatura vale 5. ¿Quién dice eso? Bueno, hay muchas formas. No tanto. El método impositivo, bueno, alguien dijo, esta asignatura es de 6 créditos. ¿Por qué? Y qué sé yo, es de 6 créditos. El otro es el compositivo. Este es un poco más interesante, ¿no? Porque se trata de establecer realmente, a partir de encuestas a los estudiantes, bueno, ¿y cuánto tardás vos en hacer esto que yo te estoy proponiendo? En total, desde que venís a clase hasta que terminás todas las actividades. Y otro es asignación de créditos referidos a los resultados de aprendizaje, que es algo que nosotros estamos tratando de ver, por ahí puede ir a cosas, ¿no? Es muy analítico, que depende del resultado de aprendizaje, y que permitiría de alguna manera,
poder dimensionar el esfuerzo del docente a partir del trabajo que hace el esfuerzo, perdón, del estudiante a partir de las propuestas que haga el docente en términos razonables. Habíamos dicho, tuvimos una experiencia, ustedes recordarán, TARDETEF, el sistema de reconocimiento académico, que tuvo una amplia aceptación por parte de las universidades, pero un impacto nulo en cuanto a movilidad. Estaba pensado solamente para movilidad, no tenía ningún otro componente. Los que participaron de la confección de estos créditos, el trabajo fue bastante... A ver, no había lineamiento claro. Decíamos, este trayecto, y qué escuchó, pongamos la extensión. Era así y así salió. Pero bueno, esto solamente para dejar en claro que hubo o se intentó alguna experiencia de crédito académico con un objetivo totalmente distinto, que era el de movilidad. No es lo que estamos planteando acá. La movilidad es uno de los objetivos, nosotros hacemos poco en otro, pero nos fue. Entonces, para ir pensando, asignación de créditos vinculados a los resultados de aprendizaje. Ustedes recordarán que cuando hablamos de la matriz de competencias, habíamos propuesto nosotros que era importante negociar esto de armar una matriz. No era bueno que la armara una o dos personas, sino comprometer a la mayor cantidad posible de gente para establecer más claramente, porque los conocimientos de las asignaturas en general específicos son de los docentes, nadie puede tener un conocimiento tan amplio de todas las asignaturas. Entonces, la participación implica una negociación. Sí, bueno, yo quisiera que esta sea la competencia, ¿no? Bueno, a mí me gustaría esta, se negocia, se trabaja. De la misma manera que en su momento se propuso una negociación en la distribución de competencias y capacidades en la construcción de la matriz de competencias, acá podemos hacer algo parecido. Podemos pensar en una negociación en la determinación de los créditos académicos. De modo tal que si tenemos una cantidad de créditos que asumimos que son los razonables para que cumpla un estudiante que trabaja, vamos a acercarnos primeramente más a la realidad, para la cual el alumno va a estar preparado. Pero por otro lado, nos vamos a dar cuenta que no existen asignaturas que toman las suyas, docentes que toman su asignatura como la más importante y que se desbalancea la exigencia respecto de la otra. Entonces, si hacemos una matriz de créditos académicos, podemos convenir con el resto, bueno, estas asignaturas van a tener un crédito determinado, pero la suma de todos los créditos no debería pasar de 30. Bueno, esa es la propuesta, que por supuesto es para charlar, y que en todo caso está acá resumida en este último slide, ¿no? Cada docente deberá administrar los tiempos de trabajo a partir de los créditos asignados, con el objetivo de no sobrecargar las actividades de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una asignatura de 4 horas, 24 horas presenciales, que se estableció en 5 créditos, porque con eso más o menos equilibramos los 30 créditos anuales, semestrales. Si pensamos en créditos de 25-30, estaríamos hablando entre 125 y 150 horas de trabajo total, lo que implicaría entre 3,5 y 5 horas por semana de trabajo. De esa manera seríamos mucho más realistas en la exigencia que nosotros podamos pedirle a los estudiantes, de modo tal de que de alguna forma poder entender que tal cual estamos ahora, con el nivel de exigencia que nosotros imponemos, la tasa de graduación no va a bajar, porque estamos primero desvinculados los docentes en sí en cuanto al nivel de exigencia, lo que implica mucho, pero aunque así se puede, fíjense que 30 créditos también es mucho, que 30 créditos implicaban muchas horas de trabajo. Pero bueno, por lo menos empezar a pensar que el tema de la baja tasa de graduación es un problema que venimos arrastrando durante mucho tiempo y que normalmente la culpa la tienen las universidades con los profesores, pero no se asume cuál es el motivo original por el cual esto está sucediendo. Entonces, por lo menos estamos acá identificando una problemática
que requerirá, por supuesto, de otras charlas y de otros aportes que permitan entender esto, mejorarlo y hacer propuestas concretas. Entonces, como conclusión, el docente debería planificar actividades, secuencia didáctica que no sobrepasen estos valores temáticos. Bueno, para terminar, como resumen final, empezamos a charlar un poco sobre lo que hasta ahora se hizo respecto del programa de capacitación que va a terminar este año. Ya el año que viene vamos a encarar otras formas, tanto de trabajo interno en la red como hacia la comunidad. Hablamos un poco de alineamiento constructivo, esto es cómo vinculamos los elementos que hemos desarrollado. Tratamos de dilucidar esta diferencia entre matiz de competencias y de tributación. Vimos las modalidades y metodologías del proceso de enseñanza y propusimos un libro que es muy interesante porque lo explica en mucho detalle. Hicimos una propuesta de secuencia didáctica, de secuencia de actividades que incluye la consideración de la carga de trabajo. Luego hablamos un poco del proceso de desarrollo de competencias conducido por rúbricas analíticas que integra todo lo anterior en el marco del alineamiento constructivo. Y por último, empezamos a charlar para tratar de entender por qué los estudiantes de ingeniería no se gradúan en 5 años. Bueno, terminamos acá. Como siempre, estas presentaciones tienen para los asistentes un certificado. Les pido que aquellos que quieran el certificado tomen este link. Es un form muy simple, después del cual en estos días se le va a entregar, le va a enviar por mail a cada uno de ustedes el certificado correspondiente. Esta presentación, más el link al webinar que se está desarrollando, va a estar también en la página de la RICI, como todas las documentaciones que nosotros hemos desarrollado en estos años. Bueno, si tienen alguna duda, con 6 menos 25, hemos sido bastante precisos en los tiempos, pero bueno, de todas maneras, si tienen alguna duda, quieren hacer un comentario, estamos acá para tratar de resolverlo. Sí. Excelente, totalmente de acuerdo. Soy parte de la asesoría pedagógica, así que me toca acompañar a los colegas docentes para construir su... Espero que no te sientas ofendida por lo que dije al principio. Entonces. No, estoy totalmente de acuerdo. Y me interesa muchísimo la matriz de secuencia didáctica. Me parece un cambio de paradigma interesante para salir de ver lo que hago yo, para ver lo que van a hacer los alumnos para lograr sus resultados de aprendizaje y enfocar el resultado de aprendizaje a lo largo de las 16. Y lo otro que también me interesa es la cuestión crédito, que creo que es importantísimo. La fragmentación genera una sobrecarga importante al alumno. Y en las dos cuestiones es un cambio de paradigma importantísimo, tanto para el alumno como para el docente, pero especialmente para el docente, para pensar su trabajo y pensarse así. ¿Cuál es el acompañamiento que debería, en mi caso particular, darle al colega docente cuando tiene que planificar? Las dos cosas. No creo que esté yo en condiciones de hacerte una sugerencia a vos que sos del área de pedagógica. Lo que sí te podría decir, y esto siempre lo hemos charlado nosotros informalmente en reuniones, es que deberían, te pido disculpas porque estoy exagerando, deberían no ser tan teóricos en las propuestas. Nosotros no somos pedagogos, somos docentes y queremos mejorar nuestras prácticas y precisamos cosas concretas. Cosas concretas que después, escalando, podemos ver y cómo se justifican, cuáles son las teorías que los fundamentan, pero no es lo nuestro. Nosotros queremos cosas concretas que sean lógicas, que sean simples y que se puedan hacer. Te repetí, te pido nuevamente disculpas, ¿no? Y nuestro problema cuando empezamos con este tema de las competencias es que empezamos a hacer cursos con gente de tu área que sin duda sabe mucho porque son especialistas del tema,
pero no enfocaban en lo que nosotros precisábamos. Entonces, vale la sugerencia, vos sabiste el juego, yo te tomo la palabra, sería importante ser mucho más pragmático, no tanta teoría, en todo caso, de la práctica, tratar de ver, estén un poco más interesados, cuál es la justificación teórica, a mí me interesa esto, pero no es necesario, porque viste que nosotros las cosas que planteamos en todos, no sé si tuviste la oportunidad de ver los anteriores, pero cuestiones pragmáticas y concretas. Coincido 100% en que incluso en este caso también, el carro delante del caballo, estamos explicando el proceso de aprendizaje, Claro. deberíamos haber sido mucho más pragmáticos, menos listos. Así que absolutamente de acuerdo. Pero también me interesaría saber, usted como ingeniero, que me gustaría escuchar de UNITAL. Cuando viene a hacer una consulta, cuando tengo esta planificación, sí que lo hemos estado haciendo durante todo este cuatrimestre, hemos tenido muchas consultas y en el proceso de reconversión. Y justamente hemos hablado de estos temas, empezar a compartir trabajos prácticos, empezar a pensar más allá de lo que yo hago. Y justamente la recomendación siempre es esta. Creo que lo importante es que, como ustedes son los que saben, traten de identificar cuando nosotros hacemos propuestas concretas, que planteamos acá, y hay errores conceptuales que deben ser corregidos, porque nosotros partimos a partir de nuestra visión y nuestra lógica. Pero como ustedes tienen una visión completa de todo, pueden hacernos ver que hay cuestiones que no están bien porque no responden a una lógica de la pedagogía, que en realidad no solo yo desconozco, porque mi formación de base no es esta. Entonces me parece que el acompañamiento podría estar por ese lado, ¿no? Darnos la libertad a nosotros de hacer propuestas y equivocarnos, y ustedes acompañarnos en la fundamentación o la corrección de aquellos aspectos que porque lo venimos haciendo y porque nos parece que está bien, ustedes pueden percibir si hay errores conceptuales que permitan algún cambio. Porque en realidad, a ver, al principio, cuando yo comenté esto de las palabras que utilizan ustedes, los conceptos son bastante simples, pero no sé por qué los complican. Yo a veces, cuando hago estos chistes, zona de desarrollo propio, ¿para qué? Vigilancia epistemológica, no hace falta. Porque las cosas, cuando las explicamos, son simples. Y de hecho, nosotros las hacemos. Porque ¿qué hacen ustedes? Toman las buenas prácticas y las conceptualizan. Pero nosotros las hacemos. No es que alguien pone la teoría y después va a la práctica a ver si funciona. No, hay una práctica que después, bueno, esta gente hace las cosas bien, tratemos de conceptualizar. Bueno, lo otro que parto con colegas es cambios pequeños, graduales. Eso para mí es muy importante. Y garantizar que lo que está escrito él lo pueda hacer, que pueda llevar adelante en el grupo de 80 alumnos que tiene, o organizar. Entonces, eso sí soy muy. Sí, no pero además, esto muchas veces dedico y yo adhiero a esto. No es que hasta ahora se trabajó mal y ahora estamos enseñando a la gente a trabajar bien. La gente está trabajando bien. Lo que pasa es que el concepto de competencia nos abre otras perspectivas, otras vistas, que son importantes tener en cuenta. Pero no es que de ahora en más vamos a empezar a hacer las cosas bien porque antes se hacían mal. No se hacían mal. Se hacían bien, pero en un proceso de mejora continua vamos a seguir mejorando. Sí, y aparte de lo que estamos en la enseñanza, también parte de competencia. Disculpa, nuevo. Yo entendí completamente y lo venimos viendo en distintas jornadas que he estado por esto. Lo hemos charlado con los demás conceptos. Por ahí, todo el proceso de competencia, no es que tenemos que meterle todo el mundo, cambiar y hacer esto en reemplazo de esto que estamos haciendo. Hay cosas que veníamos haciendo que forman parte de la enseñanza política. Sí, sin duda. Y más en ingeniería. En esa, Claro. y en materia
específica, sobre todo. Claro, claro. Esa, vos picaste ahí los 3 saberes, vamos a decir. Muchas veces lo aplicamos. Pero sin duda que se aplica, sin duda que se aplica. Se aplica bien. Ha pasado que empiezan a tenerle como miedo a la enseñanza por competencia, a veces por el verbo, a veces por la planificación, cómo llevarla adelante. Pero yo creo que también tenemos que empezar a ver cómo aprovechamos parte de lo que estamos haciendo e introduciendo como Liliana dejó aquellas otras herramientas que nos da la comunidad. Sin duda, y esto es importante resaltarlo, porque si no estaremos diciendo algo que no es cierto, que hasta ahora se trabajó mal y que todos los ingenieros que están saliendo o salieron hasta ahora no son competentes. Eso no es así. Pero también es cierto que no es que porque antes estábamos trabajando bien, no se puede trabajar mejor. Y entonces, en ese proceso de mejora continua, cada uno de nosotros, y algo que es muy importante, y vos también lo planteaste, compartiendo experiencias, esto que hacemos acá, nosotros siempre compartimos todo. Las rúbricas analíticas que estamos desarrollando es para compartir entre todos. Queremos crear una comunidad, porque muchas cosas cuestan mucho tiempo, y el tiempo sabemos que es un recurso escaso, pero si yo conozco el concepto y tengo algo ya armado, lo adapto a mis necesidades. No podemos trabajar todos desde cero, no. Trabajemos entre todos. Pero por supuesto que lo que hasta ahora se ha hecho bien, se puede mejorar y cada vez se va a mejorar más. Pero me parece que hay un interés muy grande de la gente en este tipo de cuestiones, porque los docentes quieren hacer las cosas bien, no quieren complejizarse inútilmente, y no, muchas veces nos dicen, a ver, concretamente, no me digas, anda a leer el libro de Tomón. ¿Qué hay que hacer? Después, si le gusta, capaz que lo leo. Y ustedes ven en todas las presentaciones, hay muchísima bibliografía. Hay mucha bibliografía acá. A algunos les va a interesar interiorizarse, y otros, no digo en un formato mecanicista, sino van a tener herramientas que a partir de su experiencia van a aplicar. Porque claro, hablamos de la zona de confort. Si yo siempre trabajé y más o menos ando bien, doy una charla, doy un trabajo práctico y hagan un choice que es fácil de corregir, bueno, seguimos así. Lo digo mal porque son los menos los que hacen eso. Estoy exagerando este concepto. Pero si alguien dice, mira, acá tenés esto, acá tenés el concepto de secuencia didáctica, tenés las rúbricas analíticas, ahora vamos a ver el concepto de rúbrica, que tenemos un repositorio para utilizar, tenemos un proceso de desarrollo donde usamos la... Bueno, está bien, yo con esto puedo trabajar, es manejable, porque yo lo conozco, yo estoy haciendo esto. Voy a hacer un poquito mejor porque, o lo voy a mejorar porque esto me va a servir a mí para verlo de otra manera. Vos tenés una pregunta. Sí. Después, Liz. Los de YouTube que Bueno, a vos y después allá. Por esto de por qué no se reciben en 5 años del ITEC, si no quiero bajar la calidad, evidentemente la cantidad de años va a subir. Me quedé pensando un poco en esto de decir como que estamos trabajando actualmente para alumnos excelentes, porque no es que nadie se recibe en 5 años. Hay alumnos brillantes que se reciben en 5 años, 5 años y medio, 6. Bueno, entonces digo, ¿cómo hacer? Digamos, empezar a trabajar a pensar en el alumno promedio para abajo. Que es brillante, bueno, que demore más. No sé, me quedé pensando si mi idea era alargar las carreras o, digamos, para no cortarlas y acortarlas implique bajar la calidad o bajar la cantidad de contenidos o de docentes. Mira, nosotros los docentes no trabajamos para alumnos brillantes. Los alumnos brillantes prescinden de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar para el alumno que tiene problemas. El concepto de alineamiento constructivo surgió en Canadá en la década del 70 porque querían mejorar las prácticas educativas en un proceso de masificación de los estudiantes universitarios que ya tenemos acá. Para la élite no hace falta ni nosotros, no hace falta. Ellos
no trabajamos para ellos. Ellos van a resolver sus problemas por su cuenta, pero ¿cuánto? ¿El 5%? No, nosotros tenemos que trabajar en una manera inclusiva. Tenemos que trabajar para que la mayor cantidad de gente pueda recibirse, porque todos pueden recibir. Ahora, eso por un lado. Nosotros, cuando planteamos esto, todas las estrategias, todos los métodos, no son para los brillantes. Los brillantes no les servimos para los brillantes. Pero voy al tema tuyo. Está claro que no podemos bajar la calidad académica. Está claro. Pero también está claro que de alguna manera tenemos que blanquear la realidad. ¿Por qué 5 años? 5 años no. Ahora, si decimos 5 años no y queremos que sean 5 años, algunas variables tenemos que tocar. Algunas variables tenemos que tocar. No queda otra. Pero el problema es que los estudiantes no se reciben en 5 años y la culpa es de la universidad. Porque ¿a quién le echa la culpa? Al responsable de la formación. ¿Pero por qué no se reciben en 5 años? Porque la lógica dice que los chicos tienen cosas para hacer. No pueden estar 10 horas trabajando y 8 horas... No, 18 horas por día no se puede hacer. Y eso ya tendríamos que habernos dado cuenta, porque si el 20% es algo así como la tasa de graduación, algo pasa. Entonces, sin duda que 5 años, carga de trabajo, no es el tiempo adecuado para que un estudiante pueda recibir. Está claro que Costello lo está entendiendo, porque bajó a 3.600. En otros países, en la carrera de grado dura 3 años. Después sigue la maestría, después sigue el doctorado. Acá tenemos 5 años, antes era de 6. La ingeniería de 6. Claro. ¿Y cómo les iba ahí con esos 6 años? ¿En cuántos años se recibe la gente en la década del 70, por decir? Tampoco se recibía. Era igual que ahora. Y teníamos más viejos que nosotros, teníamos la metodología que, por ejemplo, estaba muy cargado primero y segundo año en cantidad de materia, después disminuida, pero cuarto, quinto y sexto, era una serie totalmente específica, para todas las bien específicas, y no teníamos proyecto final o proyecto integrado. Nosotros nos recibíamos con la última materia. Pero no bajaba el bueno, porque eran 6 años de cursar. Además, hay una característica de esa época. Yo estudié ingeniería civil en la UAPC, pero no terminé. No es para todos. No, seguro. Pero, ¿qué pasaba en los primeros 3 años? Veías toda la ciencia básica sin saber para qué. Sin saber para qué. Análisis 1, 2, 3, álgebra 1, álgebra 2, física 1, física 2, física 3. Si me disculpan, Perdón. el momento de la próxima conferencia, te transmito algunas inquietudes que surgieron en el chat de YouTube. Paola dice, para este ejemplo, que en total llevaría al alumno 13 horas, pero de las cuales no todas son presenciales. ¿Cómo se hace el cálculo en función de las horas semanales de la asignatura? Me refiero a que en general los estudiantes han de dedicar tiempo extra al aula. ¿Cuántas horas extra al aula deberían calcularse para mantener un equilibrio? Bueno, pero ahí estaba planteado en la matriz de secuencia didáctica la cantidad de horas sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas son fáciles de determinar porque son las que están en el aula. Las asincrónicas hay una estimación, pero como nosotros hicimos una descomposición del problema en sus partes, es más fácil asignarle un valor a esa descomposición, que por supuesto es tentativo, que seguramente en sucesivas refinamientos, vayamos mejorando y entendiendo que en realidad no eran 3 horas, sino no eran algunas más, porque sería bueno a esto que estamos planteando, proponer un conjunto de horas a las actividades, corroborarlo si realmente es así, y preguntarle a los alumnos, una vez terminadas las actividades, cuánto tiempo tardaron en hacerlas, y de esa manera iremos mejorando. Pero por lo menos estamos poniendo sobre la mesa un tema del cual no se discute. Entonces, por lo menos, por eso dijimos, empezamos por acá, para ver si podemos entender el tema. El problema existe. Esto no es un diagnóstico. Estamos solamente identificando el tema
muy por arriba. Habría que ver cuáles son las variables intervinientes. Lo que sí está claro es el producto final de todo esto. Los estudiantes no se reciben. No se reciben. Perfecto. Otra, Patricia. Elías Todorovich dice, cada hora presencial lleva a otra hora de estudio, opinión, sino dos, con lo cual dice la conclusión de Carlos aún sería más aguda. O sea, comparten. Una última pregunta. De María Elena Carrín dice, con tantos TPs y evaluaciones, ¿cómo se espera que se articulen las posibilidades de recuperatorios de contenidos no aprobados? De nuevo, con tantos trabajos prácticos y evaluaciones, ¿cómo se espera que se articulen las posibilidades de recuperación de contenidos no aprobados? Bueno, acá diferenciamos dos pasos. La evaluación sumativa de la evaluación formativa. Nosotros hacemos muy poca referencia a lo que son las notas. Es la evaluación sumativa, que es importante, porque administrativamente uno tiene que prorrogar. Ahora, si nosotros planteamos un problema, le damos los criterios de evaluación, estamos muy cerca explicándole que el problema se resuelve a partir de la identificación de los criterios de evaluación, que el problema se entienda y que la solución sea bastante exitosa. Eso me permite a mí ir avanzando sin tener que poner hitos de evaluaciones o pruebas parciales para identificar, porque el proceso es constante. Fíjense que esto termina con auto, co y evaluación. Entonces, el proceso termina ahí. Y la coevaluación y la heteroevaluación tiene como complemento, ustedes recordarán la matriz de competencia, los problemas detectados en la devolución, ¿no? Los problemas detectados, las sugerencias por parte del docente. Tenemos todos los elementos para que sea exitoso el desarrollo de esa competencia, que la hemos decompuesto en partes simples para entenderla, y después vamos a la rúbrica para el trabajo integrador. Pero yo me preocuparía por esto de recuperar, porque el proceso en sí contempla este hecho de ir comprendiendo en función de criterios de evaluación claros qué es lo que se va a hacer. Si a mí me dicen, a ver, hay que hacer esto, yo te voy a hablar de esta manera. Y bueno, a ver cómo me vas a evaluar estos criterios. Tengo que entender, por supuesto, y trabajo en consecuencia. Pero por supuesto que hay evaluaciones constantes. Y de hecho, nosotros estamos promoviendo, de alguna manera, cosa que todavía no podemos asegurarnos, pero uno de los temas que tenemos pendientes es ver si la la coevaluación tiene el mismo efecto en cuanto a resultados de la evaluación que la heteroevaluación. Esto nos permitiría a nosotros bajar mucho la carga del docente sin darle al alumno la responsabilidad de la evaluación, pero si podemos plantear una serie de trabajos prácticos que se van a resolver con coevaluación, permitimos que el compañero evalúe a un compañero, lo califique en los términos que nosotros establecimos, eso baja mucho la carga. Lo que pasa es que todavía no comprobamos si realmente es cierto que la coevaluación es equivalente a la heteroevaluación, cosa que vamos a hacer con las rúbricas analíticas.